el dólar sube y el peso pierde peso. Y es por eso que Sergio Massa, el ministro de Economía, hoy tuvo una reunión de urgencia con banqueros y también representantes de aseguradoras. ¿Qué pretende? Bueno, justamente que poder retener más dólares que son los que se están yendo, ¿no? Claro. Y el peso se sigue devaluando. Claro, es una corrida que se dio en el dólar contado con liqui, que es uno de los tipos de cambios que tiene la Argentina, lo que ha generado esta medida, ¿no? De que por decreto obligue a las instituciones estatales a especificar sus reservas o sus acreencias, buscando, claro, de este modo tener una mayor disponibilidad de dólares por parte del Ejecutivo Nacional. Bueno, ayer tuvo una disparada del dólar blue a 394 pesos, 8 pesos en apenas un día. Por eso el anuncio de medidas, absorber títulos de deuda y recibir a estos grandes inversores. Claro, pero los anuncios que se hicieron inmediatamente tuvieron impacto en los mercados. Claro, más allá de las críticas de la oposición, hubo caídas importantes en la bolsa y es por eso que estamos en contacto con la economista Gisela Beritier para, bueno, buscar una explicación a esta medida. Era un rumor que corría en horas de la tarde y finalmente se confirma la medida en horas de la mañana. Gisela, muy buenas tardes, gracias por el contacto con Telefe Noticias. Hola Gisela, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Sobre todo preguntarte, Gisela, ¿cómo le llevamos claridad a los vecinos, a los ciudadanos, ¿no? A los argentinos que lamentablemente siempre estamos en presencia de un tsunami en la economía, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Pronóstico cuál es? Bueno, esta medida económica viene en el marco de varios factores que fueron apareciendo, sobre todo en los últimos meses, ¿no? El primero y central tiene que ver con la sequía. Claro. La verdad es que se estima que las pérdidas, o digamos, lo que vamos a dejar de recaudar en dólares y la pérdida del campo asciende a los 20.000 millones de dólares con una sequía que fue muy pronunciada y, bueno, esto afecta incluso la actividad futura del sector agropecuario, que es el gran generador de dólares en la Argentina. En ese contexto, por otro lado, estamos viviendo todo lo que tiene que ver con el FMI y la renegociación de las metas en un contexto en donde solamente se flexibilizó alguna recaudación de las reservas, pero no así las otras metas y las otras, por ejemplo, las otras cuestiones referidas al déficit fiscal y a lo que se tiene que llegar, con lo cual el escenario se hace muy exigente. Y en tercer lugar también se plantea una gran crisis internacional que no estaba en el mapa con la caída del Silicon Valley Bank y que esto también está afectando a algunos bancos de Estados Unidos, donde también quedó afectado el Credit Suisse en Suiza y donde se está viendo acciones coordinadas de los bancos centrales del mundo para dotar de liquidez al sistema bancario internacional porque está habiendo una gran crisis de confianza. Esto a la Argentina impacta también en esa crisis de confianza en donde se está viendo en estos dólares alternativos, como hemos visto, ¿no? Sequía, entonces, crisis internacional, sumado a las metas del Fondo Monetario, más la inflación, es el combo perfecto para que pase esta alteración en los dólares alternativos que hemos visto, ¿no? En ese contexto y viendo que no hay dólares en donde intervenir, ¿no? Es decir, que el Banco Central, incluso el ministro de Economía, en un año que es, además de todo esto electoral, bueno, no van a dejar que estos dólares se disparen, ¿no? Y ante falta de dólares accedió a esta medida que tiene que ver con, de algún modo, tener la sartén por el mango, es decir, todos los bonos en dólares que había en las organizaciones públicas, empresas públicas, ANSES y también organismos públicos en general, centralizarlos, especificárselos a los que tenían ellos, es decir, cambiarles un bono por otro bono en pesos y de ese modo tener la sartén por el mango para intervenir en el mercado del contado con líquido, el dólar MEP, que no intervenían, ¿no? Estos claro, bonos no estaban interviniendo en esos mercados. Por eso tiene una mayor oferta, sobre todo para cuando, por ejemplo, una empresa privada necesite tener los dólares necesarios, ya sea para pagar una importación o una creencia afuera o lo que sea, compra un bono de estas características, lo liquida afuera y obtiene los dólares necesarios para eso, ¿no? Porque este es el funcionamiento en general y con eso se intervendría. Es una decisión política, por lo que nos comentás, es necesaria, es un instrumento que opta el ministro de Economía por, bueno, aplicar.
Pero ¿cuál es el efecto inmediato? Porque, bueno, ha habido volatilidad allí en la bolsa, en el dólar blue. ¿Y cómo va a impactar esto en la economía real? Bueno, acá tenemos dos cuestiones. Por un lado, la inmediata, que es lo que estamos viendo ahora, que es una gran incertidumbre sobre cómo se va a terminar desarrollando esto, y obviamente que ante la incertidumbre y sobre todo siempre estos anuncios de tatización compulsiva son mal recibidos, ¿no? Yo creo que en los días se va a ir acomodando el mercado también en función de cómo se vaya dando, porque ahora son anuncios. Hay que ver después también cómo se da la letra chica de todo este acuerdo, ¿no? Luego de esto, el tener una mayor oferta de dólares también va a ser un arma de fuego para el Banco Central, también en este caso el Ministerio de Economía, en el cual si los dólares se ponen locos, como hemos visto en este último día de ayer, bueno, van a tener un poder de fuego para poder actuar en un año no solamente de elecciones, sino también con una crisis bancaria internacional como la que estamos viendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, el efecto contagio está siendo bastante más acelerado y lo que quieren evitar es que sea una crisis como el del 2008, ¿no? Pero bueno, en un escenario donde ya estamos viendo que con una inflación superior al 100%, hay que decir que el día de ayer el JP Morgan publicó un informe en donde están estimando que el 2023 termine con un 138% de inflación en Argentina. Bueno, todo esto es el combo perfecto o la tormenta perfecta para que se dé esta volatilidad en los dólares, ¿no? Con lo cual, bueno, están buscando tener ese poder de fuego para poder calmar esa corrida cambiaria. No le encuentra la vuelta el gobierno de Fernández, tanto por el contexto externo, por la situación internacional, pero también por el contexto nacional, ¿no? Lo de la sequía, lo que estabas hablando. Por último, ¿a quién va a impactar más fuertemente este tipo de medidas? ¿A qué sector de la sociedad? Hablando, por ejemplo, jubilados, trabajadores formales, trabajadores informales. La parte financiera que se da justamente en este ámbito, porque es una medida puramente financiera, finalmente se termina viendo que si llega a haber una disparada de los dólares alternativos y por lo tanto del blue, hay que ver en qué punto se termina trasladando nuevamente a precios. Por eso también es la necesidad urgente de poder calmarlos también, ¿no? Si encima a todas el combustible que tiene la inflación, ¿no? Con respecto a los condimentos que recién hablamos, como la sequía, como un montón de cuestiones más, si a ese condimento encima le agregamos el tema de las disparadas de los distintos dólares, bueno, no sabemos a dónde va a parar la inflación. Y ahí es donde nos afecta directamente a todos en nuestros bolsillos, ¿no? Ya con escenarios de inflación superior al 100%, encima con una cuestión que tiene que ver con que en realidad el gobierno también está en un plan, si se quiere, aguantar, ¿no? Hasta después de las elecciones, porque no va a tomar medidas fuertes, concretas con respecto a la inflación. Bueno, esta es una de las medidas justamente necesaria para que no explote esta olla de presión, ¿no? Muy claro, como siempre. Gisela Beritier, muchas gracias por el contacto con Telefe Noticias. Gracias a ustedes. Que tengan linda tarde.